Elemento de conciencia, voluntad, intención y conciencia. Por eso es que me he detenido lo suficientemente en este elemento, porque esto tiene que quedar claro, perfectamente claro, porque esto nos va a permitir seguir avanzando para identificar absolutamente todas las circunstancias de hechos punibles a partir de ahora. Por eso es que es importantísimo que sigamos internalizando cada una de las fórmulas y anotemos la numeración del código, porque estos elementos sí nos van a describir dónde actúa el comportamiento y la voluntariedad de la gente para nosotros poderlo calificar o tipificar. Muy buenas tardes, Marlene, bienvenida a nuestra clase de hoy. Bienvenida. Buenas tardes, profesor. Disculpe la demora, estaba sin luz. No, había manera de conectarme. Bienvenida, gracias. Entonces, continuando con ese mismo hecho, hablamos entonces de que la representación que hay en el artículo 410 es para causar una lesión, por supuesto, y no es para matar. Pero cuando es intencional, si la acción que pretendamos identificar, si queremos demostrar que es intencional, por supuesto tenemos que ubicar esos elementos de intencionalidad. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se me entiende? Por favor. Sí, profe. Ok. Entonces, en los delitos culposos, obviamente, entonces no tenemos que demostrar el dolo. De acuerdo al tipo que se nos está presentando, es que nosotros vamos a tratar de identificar la voluntariedad o la intencionalidad del acto. Pero ¿por qué? Nuevamente repito, es importantísimo saber identificar perfectamente estos elementos en materia penal, porque esto va a ser el basamento, uno de los principales. Hay muchos pilares, por supuesto, ya estamos comenzando desde el principio. Este va a ser uno de los basamentos fundamentales que yo voy a tener que utilizar o voy a poder utilizar como herramienta cuando pase a mi segunda fase, que va a ser la fase de ¿cuál? La fase procesal, la fase de aplicación de mis conocimientos del derecho. Pero por eso es que es necesariamente un requisito sine qua non que yo aprenda a identificar en cualquier tipo de acción que se me presente todos y cada uno de los elementos. Y para eso debo identificar previamente el ámbito de aplicación de la ley penal. El ámbito de la aplicación de la ley penal, y debo identificar perfectamente cuáles son los tipos de delitos que existen, cuándo existe un delito y cuándo no, cómo lo debo clasificar, dónde lo debo ubicar, qué significa cada delito. Una vez que yo tengo claro, sólido, esos elementos esenciales, fundamentales, entonces voy a proceder entonces a analizar los elementos subjetivos de los mismos. ¿Para qué? Para poder internalizar las circunstancias de modo, hecho, tiempo y lugar que me van a permitir ya con esas herramientas y el saber poder tener una aplicación ofensiva o contradefensiva de quienes, de mis defendidos o en su defecto de los acusados, si así fuese la intención. Seguimos. ¿Qué podríamos decir o qué podríamos entender en materia penal que tenga el conocimiento? Pongamos otro ejemplo. Me dan un poquito de agua, un chancecito de agua porque se me va un poquito la voz. Contestemos esta parte de qué quiero decir en materia penal que se tenga conocimiento. Pongamos un pequeño ejemplo. En el homicidio, el conocimiento, por ejemplo, va a estar relacionado con la antijuricidad. Por lo que, si yo voy a matar, el conocimiento está referido a que yo sé, yo tengo el conocimiento que el acto que voy a cometer es antijurídico. A eso es lo que nos referimos cuando la persona debe tener el conocimiento, debe entenderlo. ¿Pero por qué lo digo yo? Porque lo dice nuestra norma. Para poder acusar a alguien de un tipo penal con certeza,
esa persona debe cumplir ciertas características que hemos estado describiendo en este momento. Entonces, el conocimiento está relacionado intrínsecamente a la antijuricidad. Entonces, si yo voy a cometer un homicidio, el conocimiento está referido a que yo sé que ese es un acto que al cometerlo es un acto completamente antijurídico. El conocimiento es con respecto a la antijuricidad, saber que el acto que voy a cometer es antijurídico. No es lo mismo, entonces, según lo que ya hemos ido describiendo, no es lo mismo matar a una persona a tener la intención de matar a un pájaro u a otro animal. No es lo mismo. En los dos casos hay una intención, en los dos casos que les estoy refiriendo. Pero matar el pájaro no estará dentro de qué cosa. No está dentro de lo que es la antijuricidad. Pero matar a una persona sí lo está. Si no existe entonces el elemento intelectual, que es la parte interna del delito, es decir, cuando se tuvo la idea, la iniciativa criminal, yo pienso que voy a cometer tal y cual hecho punible, y pudiera ser, insisto, aquí podemos hablar de cualquier tipo penal existente, cualquiera que ustedes han investigado perfectamente en su última semana, cualquiera. Pero todos estos delitos llegan a ese elemento que se debe conocer. La persona, el agente tiene que perfectamente conocer y tiene que ser demostrable que conocía que ese delito, que lo que estaba haciendo era delito. Pero el solo hecho de que ese sujeto tenga el conocimiento de ese acto antijurídico será suficiente para señalar que está actuando con dolo. Pregunto, solo ese hecho de que el sujeto tenga absolutamente todo el conocimiento pleno de que lo que está haciendo o cometiendo es un hecho antijurídico, será necesario para identificar o señalar que el sujeto está actuando con dolo. Supongo que sí, profe, porque si él sabe que está cometiendo un hecho antijurídico y sabe que está penado, igual lo va a cometer y tiene todo el conocimiento de que eso es dolo, no lo está haciendo con intención, o sea. Ok, gracias Paola por la intervención. No necesariamente, esto es para todo, no necesariamente si la persona tiene el conocimiento de que el acto antijurídico es tipificado como delito, no necesariamente podemos señalar directamente ya que está actuando con dolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es solo conocimiento, no intención. Claro, gracias, por supuesto, okay. No estás prestando atención, claro que sí. Lo está haciendo con el conocimiento y o sea, como con la intención, pues ok, ya claro, la diferencia es entre el conocimiento y la intención de hacerlo. Claro, gracias, felicitaciones, Paola, muy bien. Efectivamente, como dice nuestra compañera, también tiene que existir el otro elemento, lo he venido diciendo en el transcurso de la clase, tiene que existir el otro elemento. ¿Y cuál es ese elemento? Esa volutividad, lo que se conoce como el elemento volutivo, y que es el volutivo, es sinónimo de la voluntad de cometerlo. Porque antes de llegar a ese acto tengo que representarlo. ¿Y qué va a ser representarlo? Es imaginarme la manera como voy a llevar a cabo ese acto. Es decir, que son los actos preparatorios, porque primero lo pienso. Óigase bien, los actos preparatorios. Miren cómo vamos introduciendo elementos de análisis del hecho jurídico. Actos preparatorios. Porque primero lo pienso, voy a matar, voy a robar, voy a hurtar, etc. Primero lo pienso, luego tengo el conocimiento de lo que voy a hacer y luego me hago la representación. Para matar, entonces, ¿qué necesito? Por ejemplo, un arma. Para hurtar tal cosa.
una piqueta, algo, una llave maestra, ejemplo, cualquier cosa que me sirva para hurtar algo. Tengo que representarlo a través de ¿qué? De un elemento. Necesito, no sé, una escalera para subirme a una casa y introducirme por la ventana. Yo me tengo que hacer un esquema mental de dónde voy a buscar los elementos que necesito para cometer o perpetrar mi hecho. Una vez que yo tengo la representación de todo el acto completo, vendría el otro elemento, que es el elemento volutivo, que sería la manifestación perfecta de la voluntad. Y es cuando esa voluntad se lleva a cabo y ¡zas! Ejecuto mi acto. Las cosas en potencia las podemos tener y llevar a donde sea, y eso no es delito. ¿Cuántas personas, por ejemplo, estuve leyendo en una de las bibliografías por ahí, no se han enamorado solas? Muchísimas. Lo que permite que hagamos diferentes representaciones mentales de ello. Lamentablemente hay quienes van más allá de la simple representación y entonces sí llegan a cometer otro tipo de actos. En representación, por ejemplo, podemos fantasear con cualquier cantidad de escenas con nuestro sexo opuesto o el sexo que nos guste de acuerdo a nuestra preferencia. Pero solo esa representación mental no va a constituir ningún acto, sino cuando yo lo manifiesto y lo hago voluntad y lo cometo en cuanto a mis actos. Entonces, estos dos elementos van a ser fundamentales, que no se les olvide, mis estimados estudiantes, a la hora de representar alguna explicación de algún acto que se les recomiende en alguna actividad evaluativa. Estos elementos son fundamentales para nosotros conocer lo que es realmente el dolo. Sin estos dos elementos fundamentales, como agregó nuestra amiga, nuestra compañera Paola, no va a existir el dolo. Ahora bien, entendido esta parte perfectamente, yo sé que sí la entendimos con la colaboración de todos y la interpretación de todos. El dolo tiene varias clases, que hoy no nos vamos de nuestra actividad de esta tarde hoy sin conocer, sin definir exactamente las clases de dolo que hay. Hoy vamos a perfeccionar ese conocimiento y ya no vamos a tener más duda en cuanto a este tema. Existen varias clases de dolo. Podemos mencionar, por ejemplo, tomen nota, el dolo de daño. El dolo de daño se va a dar cuando esa voluntad consciente de la que hemos estado hablando en el transcurso de la tarde, esa voluntad consciente del sujeto activo va a estar dirigida efectivamente ¿a qué? A causar el daño. Ejemplo, el mismo de siempre que colocamos, el homicidio intencional. Lo dice el articulado: el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será castigado con tantos años de presidio. Este es un dolo de daño. Dolo de daño. El que mata, ¿qué está haciendo? Está causando un daño efectivo, real y cierto. Por ello, esto va a ser constituido o denominado un dolo de daño. Este se da por la ejecución del acto. Un dolo de daño. Existe el dolo de peligro. El dolo de peligro va a ser cuando el sujeto activo solo tiene la intención de someter a algunas personas o a las cosas en una fase de peligro. Es decir, que no llega a causar daño, pero sí llega a poner a las personas en una situación de peligro. ¿Podría, por favor, alguno de nuestros compañeros, si es tan amable, leernos el artículo 357, por favor, del Código Penal, si son tan amables? ¿300 qué, profe? 357, Código Penal.
Ok, artículo 357. Quien ponga obstáculos en una vía de circulación de cualquier medio de transporte, abra o cierre las comunicaciones en esas vías, haga falsas señales o realice cualquier otro acto con el objeto de preparar el peligro de un siniestro, será castigado con pena de prisión de 4 años a 8 años. Quien causa interrupción de las vías de comunicación mediante voladuras o quienes por este mismo medio causen descarrilamiento o naufragio de un medio de transporte, será castigado con prisión de 6 a 10 años. Quien asarte o ilegalmente se apodere de buque, accesorio de navegación, aeronave, medio de transporte colectivo o de carga, o de la carga que estos transporten, sean o no propiedad de las empresas estatales, serán castigados con pena de prisión de 8 años a 16 años. Quien asarte un taxi o cualquier otro vehículo de transporte colectivo para despojar a tripulantes o pasajeros de sus pertenencias o posesiones será castigado con pena de prisión de 10 años a 16 años. Parágrafo único. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de la ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena. Muchas gracias, María. Gracias por ayudarnos a leer este artículo. Ahora bien, yo me pregunto, este artículo, estamos hablando, recuérdense, para que no nos perdamos, estamos hablando del dolo de peligro. Estamos hablando de las clases de dolo. Nombramos el dolo de peligro y María amablemente nos leyó el artículo 357. ¿A quién se está poniendo en peligro en lo que dice este articulado? Pregunto. A los usuarios, profe. A los usuarios, perfectamente. Ajá. ¿Alguien más? A la colectividad, al pueblo. Claro, exactamente, perfectamente. Están en lo cierto. No crea que no estoy preguntando porque no van a contestar. Perfectamente. Es exactamente. Estoy pidiendo ayuda para mi voz. Se pone en peligro, por supuesto, al transporte colectivo. Gracias por la participación. El peligro, como podemos observar, está dirigido hacia cosas determinadas. A diferencia del dolo de daño, que es general. Fíjese que lo establece inclusive en nuestra primera parte del artículo, o en la segunda, creo. El peligro, en este caso, no es solo para las vías férreas únicamente, puesto que no se está poniendo en peligro ni a la aviación ni a la marina, sino solo a las vías de comunicación y en el sitio específico donde se quiere causar el siniestro. Por eso, en todas las normas jurídicas donde veamos peligro, será un dolo de peligro. Los vecinos, por ejemplo, cuando hacen falsas señales para desviar a los vehículos hasta donde pueden causar un siniestro, eso están incurriendo en un delito. Por eso, ok, sí, no, comprendo, Rosimar, ya que una compañera nos estaba mandando un mensaje por ahí por el chat. Sí, te comprendo, Rosimar, perfectamente. Entonces, estamos en presencia entonces de un dolo de peligro. Esta parte del dolo va a ser una intención consciente, por lo que hay diferentes clases de dolo. Que este primer grupo están señalando como el dolo de daño, el primero que mencionamos, y el dolo de peligro. Artículo 357. Otros dolos los vamos a seguir, por supuesto, estudiando dentro de nuestra categoría. Insisto, ya tenemos dos identificados: el dolo de peligro y el dolo de daño. Dolo de daño y dolo de peligro. Hablemos entonces, caractericemos para que se entienda el dolo de ímpetu. El dolo de ímpetu generalmente se va a referir a todas estas situaciones pasionales.
donde se va a desbocar el amor hacia otra persona. Y aquella gente, cuando se siente entonces defraudada, actúa con muchísima ira, se vuelve iracunda, con rabia. Esos son delitos muy, pero muy frecuentes, que se señalan en muchísimas ocasiones en los medios de comunicación, donde una persona va al interior, se trae a la mujer de allá del interior de la República, se la trae aquí a la ciudad capital y bueno, posteriormente ella se enamora de otra persona y bueno, se complica la situación y se llega a cometer algún tipo de delito originado por este tipo de hechos pasionales. Estos hechos los podemos subsumir en el artículo, ya vamos a buscar mi código porque tengo dudas, denme un segundo por favor, no me gusta leerlo yo porque entonces les quito la vista de la cámara y me parece como de mala educación si yo me lo pongo a leer yo, pero déjenme ubicar el artículo yo que tengo un lapso. Artículo 67, ¿alguno me podría hacer el favor de leerlo? Que, para referirse a el dolo de ímpetu, por favor. Artículo 67, profe. Ajá, ¿cómo no? Voy a llevarlo, estoy aquí un segundito que lo estoy encontrando, ya casi lo encuentro. Aquí, 67. El que cometa el hecho punible en un momento de arrebato o de intenso dolor determinado por injusta provocación será castigado, salvo disposición especial, con la pena correspondiente disminuida desde 1/3 hasta la mitad según la gravedad de la provocación. Gracias, muy amable, Paola. Vemos entonces que aquí hay una disminución de pena que tiene sus motivos y su razón. Pero el dolo de daño se hace planificado. Óiganse bien, vamos a analizar este artículo leído por Paola. Decía Paola, para no agobiarla, que el que cometa un hecho punible en un momento de arrebato o intenso dolor. Un momento de arrebato e intenso dolor. Analicemos esta parte aquí del dolo, de este dolo de ímpetu. Veamos que hay una disminución de pena que tiene sus motivos y su razón. Debido a que el dolo de daño se hace perfectamente planificado, premeditado, el primero que evaluamos, organizado, y hay una representación del hecho, por lo que el que mate en esas condiciones no va a tener ningún tipo de disminución de pena. Yo creo que es perfectamente entendible este caso, que de acuerdo a la norma establecida en el 405 del Código Penal, creo que va entre 12 y 18 años. Este tipo de hecho delictivo premeditado, insisto, espero que me sigan la idea, premeditado, planificado, organizado, representado mentalmente, no va a llevar ningún tipo de excusa, no va a llevar ningún tipo de atenuante. Pero ahora bien, retrotrayéndonos a el artículo leído por nuestra compañera, el 67, el dolo de ímpetu no representa la misma característica. Se da en un momento de ¿qué? Me lo señala la norma, en un momento de arrebato. Por ejemplo, si yo llego a mi casa y encuentro a mi esposa en los brazos de otro, o si la mujer que llega a su casa y encuentra a su marido en los brazos de otro, eso me va a llevar en un intenso dolor y a lo mejor yo cometo alguna situación irregular que me puede llevar a cometer un hecho que sin embargo va a evidenciar que lo cometí en un momento de arrebato o de intenso dolor.